En esta ocasión vamos a hablar del hueso cigomático, también llamado malar. Vamos a tener que se va a encontrar en la parte superior y lateral de la cara, lateralmente al hueso maxilar. Vamos a tener que es cuadrilátero y va a ser aplanado de lateral a medial. Vamos a observar dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara lateral, también llamada cara cutánea, va a ser lisa y convexa. Va a presentar un agujero, el agujero cigomático facial del conducto cigomático temporal, y va a dar inserción a los músculos cigomático menor, cigomático mayor. La cara medial va a presentar dos segmentos, un segmento anterior, también llamado articular, por el cual se une a la porción truncada, al vértice truncado de la apófisis cigomática del hueso maxilar, o apófisis piramidal también llamada. Entonces el segmento anterior de la cara medial se une a la apófisis cigomática del hueso maxilar. Y el segmento posterior va a ser liso y cóncavo. Va a estar en relación, uniéndose o articulándose con la apófisis cigomática del hueso temporal. Y va a estar en relación superiormente con la fosa temporal e inferiormente con la fosa infratemporal. Este es el borde anterosuperior, también llamado orbitario. Va a ser cóncavo medial y superiormente va a formar la parte infraorbitaria y lateral de este reborde orbitario. De este van a ser una apófisis laminar, que es la apófisis frontal del hueso cigomático. Tiene su forma cuadrangular y va a ser aplanada de lateral a medial. En su cara medial va a ser cóncava y va a formar parte de las paredes lateral e inferior de órbita. Va a presentar el orificio cigomático orbitario que es el orificio de entrada al conducto cigomático temporal. Su cara lateral va a ser convexa y va a formar parte de lo que es fosa temporal. Va a tener su borde posterior articulándose con 3 estructuras. De superior a inferior vamos a tener el hueso frontal. Después vamos a tener el ala mayor de los esfenoides. Y por último, el hueso maxilar. Entre esos dos últimos huesos va a haber un segmento corto que queda libre, que es la fisura orbitaria inferior. Entonces, si preguntamos el borde posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático, ¿con qué se articula? Dijimos que se va a articular de superior a inferior con hueso frontal, ala mayor de esfenoides y hueso maxilar inferiormente. Entre ala mayor y hueso maxilar queda la fisura orbitaria inferior. Este es el borde póstero superior, también llamado temporal. Va a ser sinuoso. El autor menciona que tiene una forma de S. Se aprecia mejor del lado opuesto. Y este va a dar inserción a lo que es fascia del músculo temporal. El borde anteroinferior, también llamado maxilar, coincide con el borde anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática o apófisis piramidal del hueso maxilar. Y el borde posterior va a ser también llamado maseterino. Este es grueso y va a ser rugoso porque da inserción al músculo macetero. El ángulo superior es dentado y se va a articular con la apófisis cigomática del hueso frontal. El ángulo inferior y anterior corresponden al ángulo inferior y anterior del vértice truncado de la apófisis cigomática o apófisis piramidal del hueso maxilar. El borde posterior está tallado en bisel, es dentado y se articula con el extremo anterior de la apófisis cigomática del hueso temporal. En esta ocasión, al igual que en el anterior video de mandíbula, aparte de haber estudiado la anatomía del libro de Rouvier, vamos a nutrirnos más acerca de este hueso cigomático, esta vez con 3 artículos de cirugía oral y maxilofacial de las clínicas de Norteamérica, que son una fuente bastante confiable e interesante para tomar referencia.
Aquí vemos las 4 articulaciones que tiene el hueso cigomático a modo de sutura. Aquí tenemos línea media, esa es la abertura piriforme, entonces aquí encontramos la sutura cigomático frontal. Vamos a encontrar la sutura cigomático maxilar, posteriormente vamos a encontrar la cigomático temporal y la cigomático esfenoidal. Aquí dijimos que se encontraba en el borde posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. También quiero comentar la importancia del hueso cigomático cuando hay un defecto del hueso maxilar, ya que el hueso cigomático es una estructura que nos permite fijar implantes para poder realizar una reconstrucción o rehabilitación de la función bucal. Bueno, eso es gracias a los implantes cigomáticos. Aquí vemos los posibles escenarios donde se pueden llegar a utilizar. En la figura A, cuando hay una atrofia severa del hueso maxilar, se pueden llegar a colocar implantes cigomáticos bilaterales, y también puede suceder en la figura B que un hueso maxilar está con altura y anatomía adecuada y el otro maxilar tiene un defecto severo. Entonces convienen implantes cigomáticos de un lado e implantes dentales del otro. ¿Por qué podemos llegar a encontrar un defecto del maxilar? Básicamente por consecuencia de una patología, benigna o maligna. El paciente va a sufrir una ablación, ya que eso es la extirpación de un órgano o tejido y queda un defecto importante. Y bueno, también puede ser debido a un trauma. Este artículo menciona algo que me pareció muy interesante, ya que son las medidas promedio del hueso cigomático. Claro que entre continentes, países e incluso culturas va a haber variantes en anatomía. Sabemos que la anatomía no tiene una palabra de honor y existen las variantes. ¿Para qué nos serían útiles estas medidas del hueso cigomático? Bueno, pues sería para la colocación de los implantes cigomáticos. Al paciente se le realiza una tomografía computarizada, se obtienen las medidas específicas, con lo que ya se puede realizar la planeación de este caso. Entonces, en un sentido antero-posterior, encontramos que llega a medir de 14 a 25 milímetros y de espesor medio lateral entre 7 y 9 milímetros. Así que si llegamos a escuchar acerca de estos implantes cigomáticos, ya sabremos de qué se trata. Incluso hay un concepto que se llama coaxigoma, en el que se tiene un maxilar completamente atrófico en un grado severo y se devuelve la función bucal gracias a este concepto. Se colocan 2 implantes, uno a nivel de canino o lateral, viene siendo por ejemplo este o este, y el otro a nivel de premolares o molares, con una separación adecuada entre ellos. Y bien, aquí terminamos el tema del hueso cigomático. Ya vimos que es un hueso que tiene más importancia de la que normalmente le damos y tiene varias relaciones con otras estructuras. Si te gustó la información, comenta, dale like, sobre todo como siempre, suscríbete al canal. Hasta pronto.